Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ingeniero, buen día. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien, ¿usted? Voy a poner mis audífonos, permítanme. Ok. Ahora sí, ya los voy a poder escuchar bien. ¿Qué tal, Siri? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Inge, buen día, muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, aquí estamos. Aquí en la rotonda, los hombres ilustres. Y tomándonos un cafecito aquí afuera. No sé, ahorita tengo años que no voy por ahí. Antes había un café en un segundo piso, en menos frente, que se llamaba Sandy's. Ahora no sé si todavía existan. Años tengo que no voy ahí. Y de ahí se veía así más o menos la rotonda. Bueno, era lateral, porque esa es la vista desde la avenida Alcalde. Pero sí, viéndolo así como lo estamos viendo del lado, acá, a ver, de este lado, de aquí, para allá, estaba ahí de ladito. Servían buffet durante las mañanas, ¿no? Me hace que sí. Sí, Sí, eso yo fui casi. hace como 3 años la última vez y todavía estaba. No sé si se llamaba igual, pero sí. Ujú. En un segundo piso tiene un balconcito. Sí, no, yo estoy Sí, hablando cuando mi esposa y yo éramos novios, y ya se cumple 25 años de casados, imagínate, ¿no? Hace casi 30 años, yo creo, por ahí andaba. Bien, espero que se conecten los demás chicos. Vamos a continuar con el tema de Access. Ambos tienen instalado el Access en su compu. ¿Pudieron hacer alguna prueba o empezar a hacer algo? sí, yo hice todas las actividades junto con usted la clase pasada Ah, ok, y me surgió una pregunta. sí. Si yo, como para hacer, pues, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un proyecto como alguna agenda de citas, o sea, como para mi consultorio o algo por el estilo, ¿se podría hacer utilizando Access o Excel incluso? Ahí sería más recomendable con Access. Mm. Y Access puede, digamos, también puede alimentarse de, de tablas o bases de datos que estén en Excel. Y también las tablas que están en Access se pueden exportar a Excel en cierto momento. Por ejemplo, en Access se consultaría como base de datos desde Excel, por ejemplo, la cartera de médicos, de horarios o algo por el estilo. Más bien Access, Access es una aplicación que puede. Hay un tema que ahorita vamos a ver que se llaman las bases de datos relacionales. Eh, Porque una base de datos se conceptualiza como una tabla donde se identifican unos encabezados de columna que tienen los nombres de los campos y que cada renglón es un registro. Entonces, por eso Excel puede manejarse como una base de datos, porque su estructura como está implementa conceptualmente bien una base de datos. Access es una aplicación con la cual puedes desarrollar soluciones de bases de datos en donde puedes tener no nomás, porque la práctica real, si como una agenda de citas, llevar el control o el historial, por ejemplo, el historial de las consultas que has tenido con un paciente, que ya dices, a ver, número de paciente, lo tomas y ya puedes ver sus datos generales y puedes ver, usted vino hace un mes y hace un mes usted tenía estos valores de triglicéridos, pero hace 2 meses
usted tenía estos otros, o sea, puedes ver todo el historial. Entonces, para hacer eso, Access se implementa con, digamos, con dos tablas. En una tabla están los datos generales del paciente. Y en otra tabla está, es lo que vamos a hacer ahorita, está el histórico de consultas, donde esa tabla, ahí en una sola tabla están todas las consultas de todas las fechas de todos los pacientes. Todas, así muchísimas. Pero Access tiene, entre comillas, la inteligencia que si tú conectas la base de datos de la tabla de los datos generales del paciente con esa tabla de todos los históricos, a través de un campo llave o un campo principal que esté en ambas tablas, como puede ser el código de paciente, o su CURP, o su número de seguridad social, ¿sí? Un número que en ambas tablas está. En la tabla de los datos generales está, voy a hablar que es el número de afiliación. El número de afiliación y todos sus datos. Y en otra tabla va a aparecer, no van a aparecer los nombres de ningún paciente. Lo único que va a haber es el número de afiliación. Y cada renglón de la tabla va a tener una consulta. Entonces, en esa tabla, un número de afiliación se va a repetir muchas veces. Cada vez que ese paciente va a consultar, habrá un registro en esa tabla de él. Pero en la tabla donde están los pacientes, solamente hay un registro por paciente. No, y con lo que vimos un poquito de los campos llave o campos principales, se protege que no puedas nunca capturar otro número de seguridad social que ya exista. Entonces se conecta la tabla principal con que es la de pacientes, con el histórico de consultas a través de ese campo. Y entonces cuando en un formulario, que vamos a ver todo eso, en un formulario que lo implementas, le dices, este formulario va a tener los datos de la tabla principal y va a contener un subformulario, o sea, un formulario adentro de otro formulario que contiene el histórico de los pacientes. Y como están conectados, cuando tú estés en el paciente número 4, en el subformulario se hace un filtro automático y solamente aparecen aunque esa tabla tenga el histórico de todos los pacientes, solamente se ven las consultas de ese paciente en específico. Y sin necesidad de nosotros de hacer, poner fórmulas o códigos especiales o escribir algún lenguaje de programación. Eso lo hace ya intrínsecamente el manejador de bases de datos de Access. Y si eso lo hubiéramos querido decir en Excel, es un rollo más complejo. Sí se puede, pero te metes en problemas de programación más escabrosos, siendo que con Access lo puedes hacer de volada. Entonces, Access funciona como consultor de la base de datos y al mismo tiempo alimenta esa base de datos también. Así es, Ya. porque hay aplicación, hay otro, a lo mejor tú lo has de conocer, hay otra aplicación más robusta que Access que se llama Microsoft SQL. No sé si ustedes lo han escuchado. No, creo que no. Esos son, Desde siempre he conocido Access, pues. ajá, pero ese ya es otro nivel. Sí, ya en una empresa, por ejemplo, el expediente electrónico del instituto, los servidores del expediente electrónico tienen un servidor de SQL. Ese tiene la base de datos, la pura base de datos, las tablas y las relaciones entre las tablas. Y tú puedes diseñar una aplicación en X lenguaje de programación que se conecte con esa base de datos de Access. Y el shell o el front end, o sea, la parte de enfrente, la interfaz con el usuario, está en otro lenguaje de programación, por ejemplo, Visual Basic o Java, X. Pero estos se pueden conectar con una base de datos de SQL y jalar los datos. Entonces, Access puedes manejar ambas cosas. Es un manejador de bases de datos que cuida la tabla, pero puedes diseñar el front-end adentro de Access. Y también Access puede servir, nada más puede en algunos
casos se puede hacer que sea como un SQL, que solamente contenga la tabla y puedes crear una aplicación externa de un tercero, otro fabricante, pues otro tipo de software que diseña el front-end, pero se conecta con la base de datos de Access. O sea, Access viene siendo como un SQL chiquito. ¿Sí? Y SQL pues, es más profesional, entonces soporta, es más robusto, soporta bases de datos más grandes, con tablas más complejas, y se monta normalmente en un servidor. ¿Sí? Y hay otra cosa paralela o semejante, viene siendo, hay otra cosita que se llama MySQL, que ese se usa en las páginas web. Si tú puedes diseñar una aplicación igual de tu consultorio, pero en lugar de usar Access, puedes usar una página web donde desde cualquier lugar, desde tu consultorio, desde tu casa, desde tu celular, te conectas a tu sistema de tu consultorio, el cual va a estar en un servidor de páginas web. Ahí se diseña la página y ese tiene que tener fuerzas una base de datos. Igual una tabla con tus pacientes, una tabla con las citas, otra tabla con sus datos clínicos, etcétera. Entonces, y ese tipo de bases de datos que se montan para servicios web se llama MySQL, como mi SQL, ¿sí? Y hay otros, pero es como que los más conocidos. ¿SQL sería como el lenguaje que utiliza? Sí, sí. Y es como más bien un servidor de que gestiona las bases de datos. De ahí se consultan entonces. Así es. Okay. Y, o sea, esto que vamos a ver con Access, hagan de cuenta que es un SQL chiquito. Fue pensado para que personas que no sean administradores de redes o de bases de datos puedan implementarlo en forma particular o en la pequeña empresa, ¿no? A mí me tocó hacer hace ya un buen de años, no sé si ya les comenté, hice un sistema para control de las pensiones creo que por incapacidad, algo así, capacidad permanente. Aquí en el instituto, aquí en Jalisco, se hizo, en aquel tiempo pues fue así como muy innovador, porque a través de la red del instituto, y lo hice con Access, el médico de medicina del trabajo, el jefe ya a nivel de la delegación y otra persona a nivel de las subdelegaciones, tienen que estar conectados esas tres partes para autorizar la ST3 o ST, no me acuerdo cómo se llamaba, donde se levanta, es como una solicitud de pensión, algo así, por incapacidad. Y ese es un proceso muy delicado, que implica mucho dinero, etcétera. Entonces, se tardaban mucho, que en papel iban de una instancia a otra. Entonces, todo se hizo en electrónico para que el médico de medicina de trabajo, digamos, llenaba la ST3. Y luego su jefe la tenía que firmar, pero lo que fuera hacia mano, se metía la misma, él desde su compu veía ese formato y le ponía una palomita con una contraseña para decir que está autorizado. Y en cuanto ya estaba autorizado, ya le aparecía al jefe superior. Y era un ciclo, luego se conectaba con la subdelegación para que se tramitara esa pensión. Y eso lo hice con Access. Corriendo en la red del instituto. ¿Sí? O sea, era un servidor, una computadora donde tenía el archivo ese de Access que contenía las tablas, y luego en cada computadora de cada usuario, del médico de medicina del trabajo, del jefe de medicina del trabajo de la delegación y en la subdelegación correspondiente, ahí se instaló otro archivo Access que contenía nada más los formularios, no tenía las tablas. Y esa aplicación de usuario se le ponen algo que se llaman como las tablas virtuales. O sea, las tablas no están dentro de él, sino que es un vínculo a las tablas que están en X lugar en la red. Y así se trabajó. Entonces, más o menos es lo que se puede hacer. Y ya eso sí se implementó, ya después se autorizó para hacerlo. Era una prueba piloto.
Y ya les gustó y todo. Se llamaba CITPE, el sistema. Pero luego ya los de informática de la delegación se adueñaron y a mí me sacaron del asunto. Y luego, pero luego los de informática de delegación, los de México también los hicieron a un lado y ya pusieron ellos otro sistema. Porque a veces pasa así, a veces algunas iniciativas locales se ven truncadas porque luego llegan los chilangos y no, eso no sirve, este es el bueno, ¿no? Y así sucedió, esa historia del CITPE, pero sí se puede. Entonces, para un proyecto piloto está bien, porque ya de ahí el siguiente paso, si ya se va a implementar en un lenguaje de programación más estable, ya es muy fácil, porque el problema es diseñar la estrategia, ¿no? Y después ya más se cambia. Entonces se puede hacer todo eso con Access. No sé si respondo más o menos tu expectativa, tu pregunta, tu duda. No, sí, ingeniero, muchas gracias. Es que como con todo esto que hemos estado aprendiendo, se me ocurren muchas cosas para ponerlas en práctica. Entonces, no sé qué tan es mi mente pensando que se puede hacer o si de verdad los programas no lo permiten. Pero no, sí se responde. Muchas gracias. Sí, no, y es muy importante, así como tú dices, que ustedes, que son los que van comenzando y que van a tomar en algún momento las riendas de lo que suceda, echen a volar esa imaginación, esa creatividad, para que, no importa que dices, yo en este momento no lo sé hacer, pero con todas las bases que tienes, sí se te abre así como que el panorama, y desde ya tú como experta en tu especialidad, y con los conocimientos que tienes en informática, te abre el panorama para poder diseñar cómo estaría, aunque tú realmente no tengas que hacerlo todo. En estos proyectos grandes tienes que auxiliar de ciertas profesiones específicos en cada área, ¿no? Pero hay una mente que debe poder integrarlos a todos, ¿sí? Entonces, ese es un reto muy importante, porque a veces habrá gente técnicamente muy hábil, pero desconoce a profundidad el área específica donde se quiere aplicar ese conocimiento, ¿no? O hay gente que es muy experta en el conocimiento, pero desconoce la tecnología, entonces así como que no. Y ustedes son personas que tienen que integrar o integran ambas cosas, ¿no? Entonces tienen que, estos que están aprendiendo, pues son bases, ¿no? Pero que les puede abrir el panorama y ya ustedes se pueden clavar en cierto tema o y sobre eso estudiarlo más y ya hacer las soluciones o proponerlas. Ya sabes qué pedirle suponiendo que te asignan un programador y tú ya sabes qué pedirle, ¿sí? Y ya sabes, tienes la visión de cómo se puede y le das ideas y esa persona ya lo puede hacer. Muy bien, pues ya parece que ya están los que van a llegar y vamos empezando un poquito. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bien. Ahorita ya tenía abierto el Access, abriendo el archivo que la semana anterior estuvimos trabajando, que le habíamos bautizado con Sistema de Control de Pacientes. Aquí de este lado, al lado izquierdo, están los objetos que al momento hemos creado. Está el grupo de las tablas, hay dos tablas, pacientes, y una tabla que yo le llamo alimentadora, que contiene la lista de los tipos de pacientes que van a aparecer en una lista desplegable de la tabla pacientes. Y luego tenemos los formularios, un formulario que le bautizamos como principal, que era el punto de arranque de la aplicación, que de ahí tenía un botón que nos abría el registro de pacientes, el cual también tiene un botón que abría un informe que diseñamos, que es reporte de pacientes separados por tipo. Entonces, si le doy doble clic a la tabla pacientes, se abre la tabla con los registros hasta el momento de capturados. Tiene una clave única, que se llama clave de paciente,
su nombre, su fecha, su sexo, su peso, su talla, el tipo de paciente, y aquí fue donde nosotros conectamos con la tabla que se llama tipos de paciente, porque esta contiene esta lista. ¿Sí? Voy a cerrar esta tabla. Ahora voy a la tabla tipos de pacientes, y ahí está la lista. Si yo agrego otro tipo de paciente, en automático irá a aparecer en la lista desplegable de la tabla pacientes. ¿Sí? Bien. El formulario principal es este. Pusimos este control, este título, y tiene este botón que cuando se le pica, abre al formulario que se llama registro de pacientes, que es este que está aquí abajo. ¿Sí? Bien. Ok. Y a este botón que dijimos que nos acaba de la aplicación. Y este botón que nos abre el reporte de pacientes separados por tipo, que es un informe. Nos abre la vista previa del informe. Ahí le está faltando un poco de aire. Ahí viene, viene. Ya lo abre. Ya está aquí. Pues un informe que se diseñó para que nos acomodara a los pacientes por tipo. Todos los asegurados juntitos, aquí está Pedro y Juan Pérez. Los que son tipo beneficiario, hay 2, y no asegurados, hay 1. Bien. Otro comentario que quiero hacerles. Si cualquiera de estos objetos, ya vimos que si le das doble clic se abren, pero si le doy clic derecho, hay una lista de acciones que puedo utilizar. El doble clic hace la acción abrir. Y esta acción es muy popular, se usa muchísimo, la se llama vista diseño, que es si yo le quiero hacer cambio a esa tabla. Si le pico aquí, se abre dicha tabla, pero no veo los datos de la tabla, veo la estructura de la tabla. Y ahí me doy cuenta los nombres de los campos, de qué tipo son, y en la parte de abajo están las propiedades del campo correspondiente, que son propiedades que pueden ser modificables para cambiar su comportamiento. ¿Sí? Y aquí ya destaco esta llavecita, que es la que indica que el campo ya clave de paciente es la clave principal de esta tabla. Ok, esto nada más es un repasito de lo que hicimos. Entonces, el objetivo del día de hoy es ver el tema de las bases de datos relacionales, que fueron los comentarios que hice al principio, que ahorita me va a poder servir para ver el histórico de las consultas que se le otorgan a un paciente. ¿Sí? Entonces, fíjense. Los campos de paciente, el campo de la tabla pacientes son sus generales: nombre, fecha de nacimiento, sexo, peso, talla, tipo de paciente. En una aplicación de consultorio, pues podemos tener, por ejemplo, el teléfono del paciente, que viene siendo un texto corto. Podríamos tener el domicilio, o podemos tener el municipio, podemos tener, por ejemplo, el estado, ¿no? Suponiendo que tienes pacientes de muchos estados, y si fueras más internacional, hasta de qué país, ¿no? Entonces, aquí yo creo que todos visualizamos que en municipio, lo ideal es que tuviera una lista de municipios, ¿no? Y bueno, vamos a suponerte, para ser un poquito más complejo, que todos fueran de Jalisco, ¿no? Voy a eliminar esta fila. ¿Sí? Que una lista de municipios que para que tú pudieras, por ejemplo, en un momento dado, hacer una consulta o un informe que contenga los pacientes que pertenezcan a cierto municipio específicamente, ¿no? Bien. Entonces, si fijan aquí, no tengo ningún dato en sí de lo que tenga que ver con su salud del paciente, son como generales, ¿no?
Ahora, voy a cerrarlo y vamos a diseñar una tabla que contenga las consultas que se le otorgan a un paciente. Entonces nos vamos a crear y aquí vamos a crear una tabla en vista diseño de tabla. ¿Sí? Y vamos a ver los campos. Como vamos a conectar, debe haber una relación entre la tabla de pacientes y el histórico de los pacientes, tenemos que usar un campo que los conecte, que es la clave de paciente. Clave de paciente. ¿Sí? Ahora, tengo que, este campo tiene que ser con las mismas características que el campo llave de la tabla pacientes. Voy a corroborar, voy a dar al diseño de la tabla pacientes. Fíjense que puedo tener ambas tablas en vista de diseño, aquí están sus pestañitas. Es clave de paciente, es un número entero largo, ¿sí? Entonces, acá también tiene que ser un entero, un número de tipo entero largo, igualito, ¿eh? Hay problema si yo le pongo un tipo, por ejemplo, de texto, tiene que ser el tipo exactamente igual, ¿sí? Para que funcione. Si hay una diferencia, no funcionaría. Lo que sí puede ser diferente, el nombre del campo no importa. Si yo le pongo, acá se llama clave de paciente, acá también le pongo igual clave de paciente, pero le puedo haber puesto clave de control del paciente o el nombre del campo no importa, lo que importa es el tipo. Bien. Entonces, en una consulta, ¿qué importa en la consulta? La fecha, ¿no? Fecha. ¿Sí? Y aquí está el campo tipo fecha. En una consulta, puede ser motivo de consulta. ¿Sí? Motivo de consulta. Aquí, si ya se puede hacer una lista desplegable con un montón de motivos de consulta y tú elegir y será el mismo proceso que hicimos para hacer los tipos de paciente. Ahorita voy a dejar como un texto corto. ¿Sí? Otra cosa que sucede a la hora de dar una consulta, pues ya que dice, yo vengo a esto, ¿no? A lo mejor es el diagnóstico, ¿no? O diagnóstico principal. Diagnóstico principal. Puede haber un diagnóstico, le voy a llamar secundario, ¿no? Ustedes saben mucho mejor que otros nombres se les dan, pero me estoy inventando aquí. Secundario. O asociado, no sé cómo le llaman, ¿no? Y voy a dar otro más. Realmente voy a agregado, no sé. Suponiendo que en una consulta tú puedes hacer, puede tener 3 diagnósticos la persona, 3 cositas, ¿no? Ahorita para hacerlo sencillo voy a dejar estos 3 nada más. ¿Sí? Entonces, estos campos de diagnóstico podrían tener también una lista desplegable donde tú ya tengas ya tengas una lista de diagnósticos, ¿sí? Para que sea más rápido a la hora de capturar, ¿sí? Ahorita la voy a dejar así simple. Y a lo mejor le puedes poner aquí, prescripción, medicamentos, por ejemplo. Medicamentos. Ya puedo capturar pues, que le recete este medicamento, tales días, todo su prescripción, ¿no? Y a lo mejor puedes poner aquí, ¿cómo se llama? Estos exámenes de laboratorio. Laboratoriales. Que tú pides cierta lista de ciertos laboratoriales que le vas a hacer al paciente. Y a lo mejor puede haber uno que sea, por ejemplo, si fueran varios médicos,
varios médicos que atienden. Puede haber uno que diga médico que atendió en esa consulta, suponiendo que pueden ser varios médicos, ¿sí? Y otro puede ser, ejemplo, fecha, próxima consulta. Fecha, próxima consulta. Y ya lo ves, y ya sabe qué, véngase en 2 meses y ya le das una fecha de consulta. ¿Sí? Bueno, ahorita la lista de cosas que pueden suceder en una consulta médica, pues es amplia y ya depende de cada especialidad, ¿no? Voy a suponer ahorita, para hacerlo más concreto y rápido, estos campos. Bien, ahora, ya tengo esto. Entonces, entonces aquí lo importante fue hacer un campo igualito, del mismo tipo que el de la con que se va a relacionar. La tabla pacientes está programado que su campo clave de pacientes sea un campo principal, el cual el sistema solito va a cuidar que nunca se repita una clave de paciente. En la tabla 1, clave de paciente no debe ser un campo llave o campo principal. ¿Por qué? Porque el mismo paciente va a asistir muchas veces a la consulta, entonces cada registro va a encabezar o va a iniciar con la clave del paciente que está siendo atendido. Entonces va a aparecer muchas veces. Entonces no debe ser nunca un campo, no debemos decir que va a ser un campo llave porque se va a repetir. Si lo pusiéramos como campo llave, solamente podría existir una consulta para cada paciente. Si vuelve el paciente a otra consulta, ya no se puede registrar porque ya se registró una vez. Bien, voy a cerrar esta tabla, que en este momento se llama tabla 1, pero le vamos a cambiar el nombre. Entonces lo voy a cerrar y me va a pedir access que si la quiero guardar, le digo que sí. Entonces le voy a poner histórico de consultas. Le doy a aceptar. Y me dice el sistema, no hay ninguna clave principal definida. ¿Quieres que yo le haga una? Ahí le vamos a decir que no. ¿Sí? No se ocupa que tenga un campo llave. ¿Sí? Digo que no. Ya se cerró y lo que veo acá atrás es la tabla pacientes anterior. La voy a cerrar. Bien. Entonces ya hice histórico de consultas y comentamos que se va a conectar con la tabla pacientes. Entonces, ¿cómo se hace esa relación? Me voy aquí a herramientas de bases de datos y aquí hay un botón que se llama relaciones. Vean cómo se simboliza con una conexión entre tablas. Le voy a dar un clic y me va a mostrar una especie de mapa, un gráfico donde se representa la relación entre las tablas. Este modelo de cómo representar es un modelo, digamos que internacionalmente aceptado, que así se representan las relaciones de las tablas. Aquí se ve que hay una relación entre la tabla pacientes, ahí están todos sus campos, una llavecita en la clave principal, y esta rayita está a la altura del renglón que se llama tipo de paciente. Entonces, esta tabla pacientes, en su campo tipo paciente, está relacionada con la tabla tipos de pacientes. ¿Se acuerdan que esta tiene la lista de si es asegurado, no asegurado, beneficiario? Aquí están adentro. Vean cómo se hizo esta relación. Esta relación se creó en forma automática cuando nosotros en el campo tipo de paciente escogimos una opción que se llamaba asistente para búsquedas, no sé si se recuerdan, y dijimos que se iba a alimentar de la tabla tipos de paciente, y por eso se generó esta conexión. Estas relaciones se crean automáticamente, pero la relación que nosotros vamos a crear entre el histórico de consultas y la tabla de pacientes, esa no se hace automática, nosotros la tenemos que crear. Entonces, fíjense, ¿cómo se hace esto? Primeramente, hay este botón que se llama mostrar tabla. Le va a mostrar las tablas que hay. Estas son las tablas, ¿sí? Histórico de consultas, pacientes y tipo de pacientes. Es el total de tablas que hemos creado. Entonces, aquí anda la que quiero
utilizar histórico de consultas y le doy agregar y entonces ya cierro esta ventana y ya aparece aquí a escena, la mandan llamar aquí al escenario, aquí está, pero está independiente y no tiene relación con nadie. Entonces vamos a relacionar la tabla pacientes con el histórico de consultas. Y esto se hace de una forma gráfica totalmente. Me pongo mi puntero encima de clave de pacientes, doy un clic sostenido y luego voy a arrastrar y voy a conectar con el campo con el cual me quiero relacionar, que va a ser con clave de paciente. Entonces, clic sostenido, luego ya pongo mi flechita acá, encima de clave de paciente, vean como la flechita en la colita se le pone un signo más, le suelto el botón del mouse y aparece esta ventana, que se llama modificar relaciones. Y aquí en dos columnas está la tabla consulta de la izquierda y la tabla consulta de la derecha. Aquí abajo del letrero tabla consulta dice pacientes, o sea, es la tabla que está atrás. Y esta otra dice histórico de consultas, es la que está acá a la derecha. Y ya estos dos campos son, este es clave de paciente de la tabla pacientes y este es clave de paciente de la tabla histórico de consultas. Ahí están ahí encontradas, ¿no? Entonces aquí ya se está creando una relación. Aquí está el botón, hasta que le pica crear se van a relacionar. Entonces ya va de aquí hacia acá. Entonces aquí hay un checkbox que dice exigir integridad referencial y acá abajo dice tipo de relación uno a varios. Esto es clave, este concepto. Es cómo se relacionó la de la izquierda con la de la derecha. De uno a varios. ¿Por qué puso este nombre para ese tipo de relación? Porque hay relaciones de uno a varios y de uno a uno y puede haber de varios a varios, ¿sí? Entonces, este es de uno a varios. ¿Por qué? Porque por cada paciente que exista en la tabla pacientes, va a haber varias consultas para ese paciente. O sea, el campo clave de pacientes se va a estar repitiendo varias veces en la tabla de histórico de consultas, mientras que en la tabla de pacientes solamente va a aparecer una sola vez cada clave de paciente. Por eso es de uno a varios. ¿Y cómo supo Access esto? Porque como este es campo llave, quiere decir que solamente va a ser uno. Y acá como este no es campo llave, va a permitir repeticiones. Y por eso es uno a varios. Y luego, ¿qué hace si le activo exigir integridad referencial? Si lo activo, va a abrirnos la puerta a que podamos actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. ¿Qué significa esto? Si yo borro, bueno, si yo modifico una clave de paciente, a lo mejor el paciente tiene la clave 123 y cada vez que asistía a una consulta, en el histórico de consultas aparecía el 123 vino por gripa y le diste tal medicamento. Después, 2 meses después, el 123 volvió a venir y ahora vino por gastritis. ¿Sí? De forma que si yo modifico en la tabla pacientes ese número, ese 123, por alguna circunstancia digo que lo capturé mal o ese no va a ser la clave, si le pongo la clave 321, cuando yo lo modifique, le modifique su clave al paciente en la tabla pacientes, en automático en la otra tabla del histórico consultas, ese 123 se va a convertir en 321 en las 10, 20, 50 o 1000 consultas que haya tenido el paciente. Entonces, eso, ¿quién lo hace? Lo hace Access. Ese es un beneficio de un manejador de bases de datos. Y nosotros no hacemos nada. Simplemente estamos configurando esta relación. ¿Sí? Eso es actualizar en cascada. Y también está eliminar en cascada. Significaría que si yo elimino a un paciente de la tabla consultas, todas sus consultas que se le dio a ese paciente en el histórico se van a eliminar, se borran. Y ya no, si te metes a ver las consultas de ese paciente, ya no van a existir porque el paciente ya lo borré. ¿Sí? Hay ocasiones en que no, es muy frecuente decir que no se eliminen.
¿sí? O sea que si modifico la clave del paciente, se modifiquen las claves en todas sus consultas. Pero a lo mejor si yo doy de baja a un paciente, puedo en algunos casos pedir que no se elimine de las consultas, ¿sí? Por ejemplo, yo seguido con este curso lo he dado en años anteriores, normalmente les ponía el ejemplo de un blockbuster que ya no existe, pero cuando existía el blockbuster, el videocentro,